¿Qué tal, amigos? Yo soy Carmen Rosa Hidalgo y este es un nuevo programa de Era Dorada. Estoy aquí con Emanuel Lizama. Él es coach y conciliador de la frecuencia femenina y masculina. Además, él es terapeuta de lectura de aura. ¿Cómo estás, Emanuel? Muy lindo, gracias nuevamente, gracias por la invitación. Y bueno, aquí estoy para compartir lo que sientas. Lo que sentimos. Hoy día que vamos a hablar sobre el poder del verbo. ¿Qué te parece? Sí, claro que sí, bienvenido. La palabra, el verbo, el logos, es algo también muy antiguo que se nos viene diciendo de mucha generación, de muchas civilizaciones. Hoy por hoy también estamos teniendo la conciencia de darnos cuenta de qué se trata. Para que esto se entienda un poco más, voy a explicar. Cuando un ser humano está en armonía, porque somos como un instrumento de música y requerimos afinarnos para hacer una bonita melodía, ¿no? Entonces es cuando mayor poder creativo tienes, y es justamente a través del verbo, a través de la palabra. Todo lo que dices es lo que crea tus realidades. E incluso puedes crear realidades de otros si los otros están en una frecuencia baja, sin entender todo lo que sucede en la vida a su alrededor. Entonces mira el poder que tiene esto. La palabra es el verbo creador. Entonces cuando una persona está en armonía, su parte de su visión, su comunicación, su corazón, aquí se forma como una especie de 8. Y este 8, que conocido como el infinito, es el que sale desde aquí, de tu palabra, de tu verbo, la máxima expresión de tu ser. Y es ahí donde empiezas a crear. Qué bonito, del corazón. Las palabras tienen que salir del corazón, sí, ¿verdad? Sí, cuando estamos en armonía. Pero cuando no estamos en armonía, justamente también creas, pero algo desarmónico, que también te sirve para una experiencia de tu vida, pero en base a experiencia negativa. Este es el poder del verbo, el poder de unir mente, palabra y corazón, haciendo un infinito, y es como un rezo. Yo siempre hablo sobre rezo porque yo en mis ceremonias siempre hablo de rezar, ¿no? Yo hago un rezo con el agua, yo hago un rezo con el fuego, porque eso es lo que va a dar poder a la ceremonia, y para que todas las personas que están ahí reunidas puedan a través de ese rezo sanar, limpiar o ejecutar lo que tengan que ejecutar en ese momento, liberar, ¿no? Claro que sí, justamente lo que estás realizando es lo que yo le digo la autoprogramación también, porque cuando tú haces algo hacia los demás, también te lo haces a ti. Entonces por eso mucha gente está realizando muchas terapias cada vez más, porque se está empezando a sanar primero para luego armonizar. Entonces esto de la autoprogramación yo lo recomiendo enormemente. Incluso nos podemos poner en un espejo en la mañana. Yo recomiendo en la mañana y en la tarde, cuando sale y se pone el sol, porque son los dos horarios donde entra luz y oscuridad. Es justamente donde se puede entrar con la armonía entre lo oscuro y la luz. Entonces en la mañana, tanto como en la noche, el atardecer y el amanecer, autoprogramarse, despertarse y ponerse frente al espejo y decir: yo soy armonía, yo soy libertad, yo soy balance, yo soy todo lo que quieras experimentar en ese momento. Y de esa manera uno se aleja enormemente de cualquier tipo de enfermedades. Y esto que dijiste es importante. Esto de sanarme yo primero, ¿verdad? Porque yo lo he pasado, o sea, tengo más de 10 años de terapeuta y me he dado cuenta perfectamente que cuando entras en un tema de aprender una terapia, no es tanto aprenderla para darla a otros, sino es aprenderla para hacérmela yo primero. Y a raíz o en consecuencia de que yo sano esto, es cuando empieza a llegar la gente armónica a este tema que yo estoy procesando, para poder sanar, para poder ayudarlas y guiarlas de alguna manera, porque es como que vas teniendo el pasito adelante, ¿no? Sí. Para poder mostrar el camino. Y básicamente entiendo yo, no sé tú, ya nos dirás ahorita, que yo entiendo que la labor como terapeuta es como una guía, como
conciliadora de pronto sobre este camino, o una guía, o alguien que te sostenga en el proceso, básicamente. Sí, así funciona al inicio, y después nos toca el rol, porque como a nivel conciencia nosotros estamos entendiendo que ya estamos entrando a una etapa un poquito más avanzada, como saliendo de una niñez, y entonces ¿qué está pasando? Que estamos ahora siendo responsables. Entonces al inicio nos permitimos que nos guíen, o poder guiar también, pero después ya uno hay que hacerse responsable, entrar en esa responsabilidad de uno autoprogramarse, uno autobalancearse, uno hacer ejercicios, hacer yoga, estudiar la mente, estudiar cómo funcionan las emociones, y estar muy, muy alerta de cada palabra que sale en todos los momentos de nuestras vidas, porque eso define nuestra realidad. La gente que está con miedo, infectada con este virus, que le digo virus del miedo, es que la gente se queda como en un estado atrapado por su misma vibración, incluso por la información que recibe todo el día, por mirar de repente, como ejemplo, mucho noticiero, escuchar radios que ya música muy pasada de moda, que sigue estando ahí, ¿no? Y que dicen, no, pero esto me hace recordar. Pero ya no es tanto tiempo de recordar, es tiempo de integrar y de hacerse cargo y responsable de uno. ¿Y qué llegamos y qué podemos hacer con todo esto? Que un ser humano sea armónico y se dé cuenta de que anda en la vida por ahí contagiando a los demás. Y puede ser para positivo o para negativo, o en un estado armónico. Entonces, este tema de los decretos, por ejemplo, ¿no? Tú dices, mirarme al espejo y decir, yo soy luz, yo soy amor, ¿no? Yo al principio con esto de los decretos lo practicaba, y como que me empecé a dar cuenta que si lo digo de la boca para afuera, pues ahí el camino es largo, pero si empiezo a ponerle emoción, pasión, y empiezo a creerlo realmente, es cuando tiene mayor efectividad, por ejemplo. Sí, funciona de ambas maneras, pero mira, en mi caso lo que ha pasado es lo siguiente: cuando uno lo piensa, lo imagina, y después cuando lo dices es cuando tiene más fuerza, y cuando lo escribes en algún cuaderno, por eso existen las libretas de estas que le dicen agendas de vida, y entonces cuando lo escribes es cuando prácticamente ya lo firmas, lo sentencias, y hecho está, y de hecho sucede. Y no hay que dejar de escribir, porque ahora con la tecnología ya... pero también el escribir con la mano, con el papel, tiene un gran peso, un gran poder. Exactamente. Como lo hacían antiguamente. Siempre volvemos a lo ancestral, ¿viste? Nos damos cuenta de que los ancestros tenían arte e información, que ahora estamos entendiéndola. Exacto, y es un poco también entender eso para tomar conciencia. Tomar conciencia del poder de la palabra. El poder de la palabra. Es que a la final hay cosas que tenemos ahí constantemente y no nos damos cuenta, y estamos buscando afuera que alguien nos resuelva todo. Exacto. Incluso creemos que si pagamos más, mejor es, y no pasa por ahí para nada. Porque el maestro es uno mismo, solamente hay que darle el empujoncito para que se dé cuenta. Ese es nuestro trabajo, dar el empujoncito para que se den cuenta que todo está dentro de uno, ¿no? Y bueno, y acompañar. Se dan cuenta que tenían alas y podían volar. Y acompañar. Y acompañar. Sí. El agua, con el poder del verbo. El agua es algo que lo podemos programar a cada instante. En mi experiencia, cada vez que me compro un agua en un lugar, lo primero que hago es sacarle la etiqueta, le doy un golpe y le hablo, y le pongo todo lo que le quiero poner y me la tomo. Así es como ando programando mi propia agua. Por eso en la antigüedad hablaba mucho del agua bendita, ¿no? Y de hecho la podemos bendecir. Cualquier persona la puede bendecir. Cualquier persona la puede bendecir. No necesitas tener un permiso de alguien. No, para nada. El agua, el verbo, el escribir. Todo tiene el rezo. Yo sigo con mi rezo. Sí, que es relación con la palabra. Claro. Y yo llevo mi rezo siempre. Claro. El rezo de este momento es por las mujeres y por los vientres, pero bueno, sigamos ahí dándole poder a lo que realmente merece tener poder. Claro que sí. Nos vamos empoderando, exactamente. Muchas gracias, Emanuel, por estar aquí, también por compartirnos tu sabiduría. Gracias, amigos. Esto es Era Dorada. Gracias.